Caraguazú, Buenos Aires. Og̃uahẽniko ijapytapekuéra upépe ojehepyme'ẽ porãitereiha tembiapo ogapypegua ha vokói oñemopyrũ'ỹ hikuái ha omoinge itúva ha isy Guaig̃uimi. guaig̃uimi Sí, áme oho hag̃ua. muy bien. Otro, ambue. Otra, igual. Vamos a practicar porque eso les va a ayudar a leer rápido en el examen. Si ustedes practican la lectura en guaraní. No tengan miedo ni vergüenza. Og̃uahẽma katu amo hikuái ha kuryguasu tavimícha ndoikuaaimamo gotyopa ojapíta. Ojuhu hesekuéra peteĩ kuñakarai kate ha he'i chupekuéra peteĩva opyta hag̃ua hendive ha ambue katu toheka oiko hag̃ua. Muy bien. Otro. Ohasáma mokõi jasy. ¿Quién va a leer? Anímense. Ohasáma mokõi jasy. Ohasáma mokõi jasy. Dale, anímense. Nadie habla, profe. Nadie se anima a leer. No puede ser. Vamos a practicar la lectura en guaraní. Ohasáma mokõi jasy hatelita ndohechavéi viru. ¿Quién va a leer? No hay ni un solo voluntario, ni una sola voluntaria. Igual, si es que ya leyeron, pueden volver a leer para completar el texto. ¿Hasta dónde se leyó, profe? Desde Ohasáma mokõi jasy sería 1, 2, 3, 4, 5, la sexta línea. Ohasáma mokõi jasy, ahí donde dice. Ahí. Ohasáma Sí. mokõi jasy hatelita ndohechavéi viru. Ñe'ẽkuaápe kuñakarai he'i chupe oipurupaha ivirurangue ohesape'a hag̃ua omongaru ha oke haguére upépe. Muy bien, excelente. ¿Quién va a leer? Ha he'i avei chupe. Ha he'i avei chupe ikuatia noĩporãiha ha péicha. Jasypaha og̃uahẽvo ojuhu katuete mba'érepa ome'ẽta ichupe saívepe viru. Tembiapo hetágui ikypy'ýpe ndaikatuvéi oho ohecha. Sí, excelente. Ha péicha oñepyrũ ijehasa asy. Tupãópe ndaikatuvéi oho oñembo'emi tupãsýme oñangarekova'erã peteĩ mitã'akãhatãre puraheimími ñane mba'éva.
oguerahava'ekue ndaikatuvéi ohendu ogajára ndoipotaire isymíme ohechaga'u ha iñirũnguérare imandu'áku vy'a ha purahéipe ohasáramo guare hikuái. Muy bien, excelente. Ha oñeporandu. Ha oñeporandu. ¿Quién va a leer? Y eso completamos y ya voy a probar si se ve ya en la cámara otra vez. Alguien que me lea este último. Ha oñeporandu. Va erepa. ¿Quién va a leer? Ha oñeporandu mba'érepa ha'e péicha oho oiko ambue rendiguái ha ndojehepyme'ẽmo'ãi ichupe pe tekotevẽva ha ndojapovéi tekoporã isy ha itúva ombo'eva'ekue chupe oje'ére umíva ndojepuruvéimaha upévare Telita ha ikypy'y ohosejey hogayguakuéra rendápe. Muy bien, excelente. Hoy pone interés. Agüille. Felicitaciones a los que se animaron a leer. Muy bien, no tienen que tener miedo para practicar la lectura, ¿sí? Todavía no puedo usar. Bueno, vamos a yo voy a leerles y les voy a preguntar. Esta palabra donde dice Iponaba she tormentona, ese qué va a ser, tormentona, ahí es YGA o es yo para. Si dice tormentona, Yo para. tormentona, ¿verdad? Es ahí una partícula que va unida a mi palabra en castellano, una partícula en guaraní. Entonces, ¿qué era? Cuando va una partícula en guaraní unida a mi palabra en castellano, ¿qué era? ¿Yo para o era YGA? YGA, profe. YGA, muy bien. YGA sería. Donde dice, dereje a pensado, ¿qué es? ¿Yo para o es YGA? A pensado. YGA. YGA. YGA, excelente. Si digo música por Aisha, ¿qué es? ¿YGA o Yo es yo para. para? Es yo para, muy bien. Si digo Q, clavel, botella, ¿qué es? Yo para. Yo para, muy bien. Vamos a saber diferenciar ya. Entonces, sí, ¿cómo está escrito la palabra con esto?
Si dice Azucena Torojetumí, ¿qué es? ¿Yo para o YGA? Azucena Torojetumí, ¿qué sería? ¿Yo para o YGA? Yo para. Ye, Sería yo para. Muy bien, excelente. Azucena es la palabra. Azucena es una palabra en castellano, ¿verdad? Y yo dije, si digo Azucena Torojetumí, entonces, ¿qué va a ser? ¿YGA o yo para? Va a ser ahí empezó por el nombre. 192, 168, 02. Ahí ven bien otra vez. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces ahí vamos a sacar ese texto, vamos a sacar. Ni en Boyoyaba, no, primero me pide. Primero vamos a saber el significado de mora, ¿qué sería? Mora sería admirar, ¿sí? Mora. Ahí dice Mombura setewi ayunerendape romomora seu, o sea, porque le quiere admirar. Entonces, momora significa admirar. Mimbi, ¿qué quiere decir? Mimbi. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué quiere decir Mimbi? Es brillar. Brillar, muy bien. Ñesu, ¿qué quiere decir? No sé. ¿Mm? Arrodillarse es Ñesu, ¿sí? Arrodillarse. Mandua, ¿qué quiere decir? Mandua. Recordar es mandua, ¿sí? She mandua, ahuereco taja arandu shauka. Me acuerdo que voy a tener un examen, ¿sí? She mandua, reyuta jahue con eno. Me acordé que vas a venir mañana. Muy bien. El tema, dicen, va, ere pauñe por tu tema, va, ere pauñe este. ¿Qué le parece que va a ser su tema en el endape ayú? ¿Mm? ¿De qué les parece que trata esto? Va, epa oñandu hina e cuña taire y pepe. ¿Mm? La forma en que le escribió es la compara con las flores, con las estrellas, con la azucena blanca, con la planta, ¿verdad?
¿Qué es lo que ustedes creen que quiere hacernos llegar? ¿Qué mensaje el escritor? Aijara. Va de páginas de diseño de un diseño de. Va oñandú uñataire. Va de oñandú hina pepe y moa. ¿Qué siente por la mujer? ¿Mm? Boraju. Boraju. Entonces puede ser Boraju te oñanduva uñataire. Puede ser, ¿verdad? Ya veí ojechaga ujahue chupe upeare ojo ojecacho. ¿Sí? Entonces puede ser ojechaga uja oñandú boraju uñataire. Entonces eso sería el tema. ¿Sí? Bueno. Después pide Ñembo Abareco, personificación. Acá esta parte busquen un poco personificación en la última estrofa de la poesía. ¿Cuál puede ser ahí personificación? Es donde dicen de Yurú, Oyowa, U, Hipotucuruno, Rosa, Putainte. Ahí dice, Deisha Abei y Porane, hermana vaina o mi estrella cuera. Derecha setewi o minbilloa cada pujaré. Eso no puede ser una personificación por si acaso. Ahí dice que se parece a una estrella, ¿verdad? Sí, y ahí dice que las estrellas la quieren ver cada noche. Dice. Eso puede ser posible o no. O sea que es, ¿qué les parece? En Boabareco, ¿verdad? Porque las estrellas están allí, ¿verdad? Pero él dice que las estrellas la quieren ver a ella cada noche. Entonces puede ser una personificación eso. Sí. Sí. Y eso es Ñembo Abarecoba, dar vida a lo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice. Y acá donde dice Nermana vaina mi estrella cuera, dice. Tus hermanas han de ser, ¿verdad? Las estrellas, le dice. Ahí también hay personificación, ¿verdad? Después pide Ñeembo Yoyaba, que es comparación, donde hay comparación ahí. Busquen y reconozcanme comparación ahí. Viene Profe, que Isha, profe, yo, ¿sí? profe, yo vi una comparación en la otra página. En la otra página. Y acá, ve un poco. Cuñande roruba música ponaisa. Sí, muy bien. Otro, hay más. ¿Dónde hay más? Uva, Hawái, Yandereza y Poraba, se tormentora. Ese Muy fue. bien, sí, ahí también. Y más arriba también hay, en el medio más o menos. Donde dice Q, clavel, Tu clavel potun de ponaiteba. sí, de época domino. O sea que eres bella como el clavel, le está diciendo ahí. Hay una comparación. Muy bien, excelente. Y atrás, vamos a ver si hay otro. Ahí, ¿hay o no hay?
Acá no, yo creo que no hay. Acá más bien hay comparación, ahí donde, perdón, hay metáfora, ahí donde comienza. Después pide reconocer metáfora, ni en boyowaba, metáfora. De yurú o yowa, ku hipoteconuno rosa putainte. Ese puede ser una metáfora o no. No, no puede ser. Una comparación abreviada tiene que tener una metáfora. De yurú o yowa hipotecuruno rosa putainte. Está comparando los labios, los colores de los labios de ella con el pimpollo de una rosa roja. Dice. Puede ser una metáfora, ¿verdad? Profe, ¿y no tiene Oyowa ese? Sí tiene, pero porque ustedes saben que podemos encontrar dos figuras literarias también en un solo enunciado. Porque ahí hablan en forma de metáfora y también podemos decir que es comparación por esa palabra Oyowa, ¿verdad? No tiene isha, pero Oyowa pues dice parece, ¿verdad? Y parece también es un nexo que puede llevar la comparación. Entonces ahí hay metáfora y hay comparación, ¿sí? Podemos encontrar más de una figura en un enunciado o en una oración. La misma cosa las imágenes. Puedo encontrar dos imágenes sensoriales de repente en una oración. Eso no es que no puede suceder, sí puede suceder. Acá, donde puede haber otra metáfora, Azucena blanca, Juacua, Bureí también puede ser. Ah, Una profe, metáfora. profe, Sí, profe. sí, Disculpe que le interrumpa para preguntarle esto, pero sí. podemos usar el diccionario, ¿verdad? Para traducir esto, ya que es todo práctica. Claro, Sí, sí, claro que sí. sí, sin Gracias, problema. profe. Quería preguntar nomás. Sí. Bueno, atiendan bien una cosa. Si dice Azucena blanca, Juacua, Bureí. Hay una comparación abreviada también ahí, que puede ser una metáfora, porque la azucena tiene un perfume muy rico, ¿verdad? La azucena blanca, ¿entienden? Entonces, azucena blanca, Juan Murey, sería una comparación abreviada de la azucena blanca y el olor que tiene. Después, ta ñemondena jazmín memetewi, dice. Por ejemplo, el jazmín es, podemos comparar también con la azucena blanca. ¿Por qué? Porque los dos tienen riquísimo perfume y son blancas también las dos. Después pide hipérbole. ¿Dónde podemos encontrar exageración? Acá puede haber exageración. ¿Y en dónde? ¿Dónde puede haber ahí exageración? De yuro wa ku hipotecunono rosa putainte. Deisha vei y ponaba hermana vaina umi estrella cueras. Como vos son hermosas, han de ser tus hermanas las estrellas. ¿Esa puede ser una exageración? ¿O es posible lo que le dice? Voto y Shaba es exageración.
¿Les parece que ahí hay exageración o inañe en botuishaba? Derecha setewi o mimbilloaba cada pujare. Porque la quieren ver, brillan todas las noches, dice. Ahí donde dicen, Deisha veí ponaba ne hermana vaina mi estrella cuerda. Eso puede ser o no puede ser hipérbole. Ñembo tuishaba. ¿Qué piensan? ¿Cómo, profe? Si puede ser o no hipérbole, ahí donde dicen Deisha, Abei y ponaba ne, hermana vaina o mi estrella cuera. ¿Les parece que hay exageración ahí o no? Ahí lo que le dices, como vos son hermosas, han de ser tus hermanas las estrellas, le dice. Está exagerando, eso sería, podría ser voto y shaba, ¿sí? Después pide hiperbatón, a ver si me reconocen, hiperbatón es ñe jecope uva, ¿sí? Después ya son las imágenes sensoriales lo que pide. ¿Cuál puede ser acá? ñe jecope uva. Hay que ver qué oración puede ser y si podemos cambiar de orden y no pierde el sentido de lo que quiere decir sería. ¿Cuál podría ser? Puede ser Momburu hace tewi ayunerenda pero momorasewi. Muy bien. Y después cambiarle el orden, ¿cómo sería? Promomorasewi ayu Momburu hace tewi nerendabe. Sí. O puede ser ayu nerendape romo morasewi momburu acetewi. Muy bien. Excelente. Eso es hiperbatón. Poder cambiar el orden de las palabras sin que pierda el sentido de lo que quiere decir. Bueno. Ñe o ñejenduba auditiva. Reconózcanme ahí donde hay auditiva. Ñe o ñejenduba. ¿Cuál podría ser? Imagen auditiva o ñejenduba. ¿Dónde hay? Lean el texto. En la tercera estrofa, ¿cuál sería? Este sería una estrofa, este otra estrofa y este otra estrofa. Y ahí está, en la tercera. ¿Cuál sería? Imagen auditiva, ñajenduba. ¿Cuál puede ser? Cuñada de Roruba, música por Aisha. Muy bien, excelente. Música se puede escuchar, entonces esa sería una imagen auditiva, ñajenduba. Tienen que leer el texto para reconocer, ¿sí? Visual,
¿Cuál puede ser ahí que tenga imagen visual que podemos reconocer a través de la vista? Profe, yo te escucho entrecortado. Qué raro. ¿Y ahí? Ahí está bien. Quiero que me reconozcan la imagen visual. ¿Dónde hay imagen visual allí? Puede ser vaga sobre enderezar imponaba. Sí, muy bien. Podemos ver los colores, ¿verdad? A través de la vista. Muy bien. Después pide olfativa. Mama página olfativa y catuba ñaje tú. Pepe. Mama página. ¿Dónde Puede dice? ser, puede ser, profe, Azucena Blanca Jacuabureñ. Sí, excelente. ¿Y dónde dice She Azucena Toro Etumí también? O sea, venís, te voy a oler y te voy a dar besos. Toro Etu en realidad es besar, ¿verdad? Pero también Etu es oler, ¿sí? She Etu es oler. Ya está, olfativa, ya está. Una palabra que acá me indique tiempo, ¿cuál puede ser? Palabra que me indique tiempo. Tiempo, no lugar. ¿Sí? Arabo es tiempo. ¿Cuál es? En el primero está. En la primera estrofa. ¿Qué cosa, profe? Palabra que me indica tiempo. En la primera estrofa está. ¿Cuál puede ser una palabra que me indica tiempo allí? Monburu acetewi. No, Momburú sería de lugar, lejos. Tiempo, lo que yo digo, tiempo. Maite Huivemas. Sí, muy bien. Esa, Yo iba a decir eso. Humaité uidema, ¿sí? Humaité sería tiempo, palabra que se refiere a tiempo. Bueno, ahí después pide verbo, reconocer verbo ahí. Acá donde dice yo para y hace rato ya me dijeron todo a cuál correspondía. Muy bien, ahora palabra que me indique verbo de allí. Me dicen qué palabras, por lo menos tres, díganme, que me indique acción, estado o movimiento. Verbo. Acuérdense que verbo es una palabra que yo tengo que poder conjugar, o si no, no es verbo. ¿Qué palabras ahí son verbos? Ayu puede ser. Sí, shayu, dereyu, jae, o. Muy bien, es un verbo irregular porque cambia la raíz al conjugar, pero es un verbo. Muy bien. Después, otro verbo. No tengan miedo para hablar. Yo estoy buscando, profe. Acción, estado o movimiento es verbo. Que iba puede ser, profe. Sí. She, jae, de, ere, jae, ge, i. She, jaeva, de, ereva, jae, ge, iba. Otro, uno último y terminamos.
Otro verbo. Bueno, les voy a dar una tarea para la siguiente clase. Van a buscar palabras que indican verbos, 10. 10 palabras que indican sustantivos, 10 palabras que indican adverbios y 10 palabras que indican adjetivos. ¿Sí? Van a buscar, van a escribir y yo les voy a preguntar la siguiente clase. Profe, ¿podrías repetir Sí. qué vamos a buscar? Van a buscar 10 palabras que indican que son verbos. O sea, 10 verbos, 10 sustantivos, 10 adjetivos y 10 adverbios. Y sustantivos, En guaraní. En guaraní. adverbios, Verbos. Verbos, adverbios y adjetivos. Verbos, sustantivos, adverbios y adjetivos. 4 palabras que tienen funciones gramaticales, ¿sí? Diferentes. Muy bien. ¿De ese mismo texto, profe? Puede ser de cualquier texto en guaraní, ¿sí? De cualquier texto en guaraní pueden sacar. Saben ya, sustantivos son sinónimos de nombres, ¿verdad? Me sirve para nombrar a personas, animales, cosas, vegetales, plantas, ¿verdad? Adjetivo son palabras que te cuentan más del sustantivo, ¿verdad? Van a ver. Todas las palabras que indican adjetivos, 10. Adverbios también, 10 palabras que son adverbios. Y eso es todo. Bueno, buenas noches, que pasen muy bien el resto, el fin de semana, ¿verdad? Y el resto de la noche sería, ¿verdad? Sí, profe, igualmente. Un placer. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, no sé cuándo. Ahora ya no sé cuántas veces van a entender. Van a ver ustedes su horario, ¿sí? Yo creo que Dale, profe, esta semana gracias. otra vez. Buenas noches. Buenas noches, profe. Un Vamos. placer. Tapes a saponite, ya llegué ya, bebé. Nos vemos, profe. Nos vemos. Ye, shata. Ya llegué chata. Buenas noches, profe. Buenas noches.